El secretario general de la ONU acaba de pedir que en todo el mundo se cobre un impuesto de solidaridad a los más ricos para paliar los efectos de la pandemia. El secretario general de la ONU, repito, se llama Antonio Guterres, es un portugués, pidió a los gobiernos que establezcan un impuesto para los ricos que se han beneficiado económicamente durante la pandemia. Repito, el secretario general de la ONU dijo a los gobiernos: consideren un impuesto de solidaridad o sobre la riqueza para aquellos que han salido favorecidos durante la pandemia, para así reducir las desigualdades extremas. Dijo también que necesitamos un cambio de paradigma para acabar, estoy citando todo textualmente, para acabar con los ciclos mortales de deuda, crisis y décadas perdidas. Incluso en 2019, antes de la pandemia, destacó el jefe de la ONU, 25 países gastaban más en pagos de deuda que en educación, sanidad y protección social juntas. Y dijo, hay muchos gobiernos que hoy se enfrentan a la decisión imposible entre cumplir con estos compromisos, con las deudas, o salvar vidas. Los últimos informes, cerró el jefe de la ONU, indican que ha habido un aumento de 5 billones de dólares en la riqueza de los más pudientes del mundo durante el año pasado. Y esto es lo que destacamos la semana pasada cuando salió el informe de la revista Forbes, la lista, el ranking de Forbes, con los más ricos del mundo, con los dueños de fortunas de más de 1.000 millones de dólares. Claro, la semana pasada, justo cuando salió esa entrega de Forbes, el propio Fondo Monetario salió también a pedir un impuesto sobre las grandes fortunas. El Fondo Monetario Internacional, salió a pedir un impuesto sobre las grandes fortunas que sirva a los países para equilibrar sus cuentas y sufragar gastos vinculados a lo que acá en Latinoamérica es la segunda ola, pero en Europa es la cuarta ola ya. Son gastos extraordinarios que acá, por ejemplo, no figuran en el presupuesto, o sea, no tienen guita asignada. Y me parece que es la hora de ser solidarios, como dice, repito, el Fondo Monetario Internacional y como dice la ONU, una organización que, bueno, sí, nació después de la Segunda Guerra Mundial, que procura mantener, digamos, la paz, pero que en realidad encarna los intereses de los 5 países más importantes del mundo, que son los que están en el Consejo de Seguridad, que tienen poder de veto frente a todos los demás, a todos los casi 200 países que hay. Entonces lo dice la ONU, lo dice el Fondo Monetario, lo decía también la semana pasada Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. Sacaron un informe que yo ayer les comentaba, el Made in America Tax Plan, que lo que dice es que en los últimos 10 años los estados más ricos del mundo perdieron de recaudar 10 puntos del PBI en los últimos 20 años, desde 2000 a 2020, bajó la tasa promedio que se cobra a las ganancias de las empresas del 34 al 22%. O sea que pagan muchísimos menos impuestos, pagan 1/3 menos de impuestos las grandes empresas que a su vez nutren las fortunas que aparecieron la semana pasada en la revista Forbes. Nunca hubo tantos dueños de más de 1.000 millones de dólares como los que aparecieron la semana pasada, y lo que dice ahora ya el gobierno de Estados Unidos, o sea, no puedo creer estar diciéndoles esto, el Fondo Monetario, el gobierno de Estados Unidos, lo que dicen es, esto ocurre por los incentivos que hubo en estos últimos 20 años para que las empresas trasladen sus ganancias y sus empleos afuera de los países que les pretenden cobrar impuestos. La ley de Trump de 2017, dice Joe Biden, lo que hizo fue exacerbar esto, porque sobre la base de creer lo que nos dicen acá todo el tiempo los economistas de derecha, los economistas en general, digamos que son casi todos de derecha, lo que nos dicen es, si le cobras impuestos al rico o a la empresa del rico, no va a querer invertir más. Bueno, esa es la premisa que siguió Donald Trump en Estados Unidos en 2017. Dijo, bajémosle más los impuestos a las empresas y a los ricos, que son dos cosas distintas sobre las cuales si quieren después profundizamos, pero le bajó a los dos por las dudas Trump y dijo, ahora sí van a invertir. Bueno, lo que terminó pasando es que se siguieron yendo a invertir a otro lado las empresas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hacen no es invertir para producir en otro lado. Lo que hacen es argucias contables para que sus ganancias se registren en otros lados
y no paguen los impuestos que le quieren cobrar los países donde se realizan efectivamente esas ganancias. Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, que tampoco es un trosco, que tampoco es un re izquierdista, sí, es progre para ser norteamericano, sacó una nota en el New York Times, que tampoco es la prensa obrera ni alternativa socialista, sacó un artículo en el New York Times que habla de la guerra de Biden contra los enanos irlandeses. Claro, la caricatura del enano irlandés aparece porque Irlanda es uno de los países que justamente cobrando impuestos más baratos a las empresas consiguió que un montón de compañías se radiquen en Irlanda. ¿Para qué? Para no pagar impuestos. No es que Google o Facebook tengan su base de operaciones en Irlanda. Se inscriben en Irlanda, o Amazon, se inscriben en Irlanda para no pagar los impuestos que les quiere cobrar Estados Unidos. Entonces así es como, por ejemplo, en un año que menciona, en 2012 creo, Krugman, el PBI de Irlanda aumentó 25%. Claro, no es que producía más Irlanda, es que empezaba a embolsar en una competencia macabra las ganancias sobre las cuales no se pagan impuestos. Bueno, lo que viene a decir Biden más o menos es: se está poniendo jodido esto en serio, no podemos seguir jorobando, se está poniendo, ya no podemos regalarles esos impuestos a los ricos, entonces lo que tenemos que hacer es subirlos en todo el mundo, de tal manera que en todo el mundo se frene esta carrera hacia el precipicio de cada vez cobrar menos impuestos, porque el Estado cada vez va a tener que gastar más. Y eso nos trae acá a la Argentina, porque lo que dice Joe Biden es que ellos pueden recaudar $300.000 millones más por año, o sea, casi la economía argentina es lo que están evadiendo las grandes empresas norteamericanas yéndose a esas guaridas fiscales, que además ahora Biden las llama así, guaridas fiscales, siendo que en Estados Unidos hay una también, o un par, el estado de Delaware y algunos más. Ahora, lo que es increíble que no la vean son los millonarios de acá. Es impresionante que no la vean, porque que hayan presentado la semana pasada 100 amparos contra el aporte de las grandes fortunas, que un tipo publique una carta en La Nación diciendo: yo pagué y entonces ahora le exijo al Estado que trabaje con la probidad con la cual yo trabajé para hacerme de esa plata. La verdad que habla de una falta de registro de lo que está pasando en la sociedad, que a mí me resulta pasmosa, siendo que nuestros empresarios, nuestra clase capitalista, tiene que ser necesariamente parte de la solución, al menos mientras sigamos viviendo en un sistema como el que habitamos en la Argentina. La verdad me inquieta esa falta de registro, porque ayer la ciudad de Buenos Aires tuvo casi 3.500 casos de COVID. Acá tenemos compañeros aislados a cagar. En la televisión se vio absolutamente golpeada en esta última semana por la muerte de Mauro Viale, pero hay cantidad de casos, digo los que tengo a mano, en cada lugar de laburo debe ser igual, a cada uno de los que está escuchando les debe estar pasando lo mismo, y esa zozobra que te agarra cuando ves que un pariente de riesgo da positivo COVID, o un amigo da positivo COVID, y ese a su vez vive con un pariente que puede ser de riesgo, que puede morir, cuando sabés que las camas de terapia intensiva se están agotando, y que probablemente a él le espere un peregrinar por 3 o 4 sanatorios a ver a dónde consigue cama, porque hay muchos que están al 100%, la verdad que la falta de registro de tipos que engrosaron sus fortunas el año pasado, que las multiplicaron por 3, como el caso de Marcos Galperín, que estén o pagando ofendidos o reclamando judicialmente contra el pago del impuesto a las grandes fortunas, ya resulta absolutamente inentendible. También resulta inentendible que un gobierno como el de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner esté titubeando otra vez ante esta realidad que se nos impone. Si efectivamente saben, como decía ayer Noé, por ejemplo, que vamos hacia 40.000 casos por día de COVID, que se está empinando la curva de manera tremenda, ¿no corresponde que haya alguna previsión económica para ver cómo nos van a atender a los habitantes de la Argentina, y cómo van a atender especialmente a los 19 millones de habitantes de la Argentina que son pobres y que no pueden guardarse en su casa, porque en gran medida en muchos de ellos no tienen casa donde guardarse? Bueno, no se entiende la actitud ni de ese 0,02% de la población mezquino, que, bueno, si no atiende las razones del proyecto que votó el Congreso el año pasado, que fue ley por amplia mayoría, bueno, que atiendan las razones del Fondo Monetario, las razones de Joe Biden, de Janet Yellen.
y si no, que atiendan las razones del secretario general de la ONU, porque es increíble que no la vean. Y también es increíble, repito, que un gobierno popular que venía a dar vuelta al colectivo en el que supuestamente Macri nos llevaba hacia el abismo, no registre tampoco que a esa gente le va a tener que dar una solución. No alcanza que amplíen el repro, que saquen el repro 2, no alcanza que hayan metido más gente en el Progresar, no alcanza que hayan dado más programas Potenciar Trabajo. Hay 3 millones de personas, de las 9 millones que cobraron el IFE el año pasado, que si entramos en un aislamiento muy duro, no tienen cómo sostenerse. Ese aislamiento duro está siendo evaluado por el gobierno. Lo otro, no corresponde que lo evalúen.